El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó, en lo general y en lo particular, el dictamen que elimina 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial, pese a la ola de protestas que se desató en el país para defender sus recursos. El dictamen establece que el Poder Judicial de la Federación no podrá crear ni mantener en operación otros fondos o fideicomisos adicionales al Fondo Económico para el Mejoramiento de la Administración de Justicia. El Pleno también adicionó un artículo transitorio para señalar que los recursos ahorrados deberán ser concentrados por concepto de aprovechamientos en la Tesorería de la Federación y que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los destinará a los programas que permitan cumplir con el Plan Nacional de Desarrollo. En lo particular, el documento fue avalado por 260 votos a favor, 196 en contra y 0 abstenciones, por lo que se remitió al Senado de la República para sus efectos constitucionales. Antes de la resolución final, el Pleno de la Cámara de Diputados había aprobado en lo general las reformas, después de que comenzara el debate el martes por la noche en San Lázaro. 259 votos a favor fueron suficientes para dar paso en lo general a la iniciativa, que prevé recortar hasta 30 millones de pesos al Poder Judicial de la Federación. En tanto, hubo 205 votos en contra y una abstención, al tratarse de una modificación en leyes secundarias. En este caso, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, únicamente fue necesaria la mayoría simple del Pleno para aprobar la iniciativa. Las y los legisladores de oposición, sobre todo de los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, afirmaron que el recorte a los fideicomisos no es una acción de austeridad, sino de venganza. Esto es un atraco a los derechos de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, y por eso se están manifestando en las calles. Son derechos que están protegidos en la Constitución, expuso Margarín Zavala, diputada del PAN. Por su parte, Francisco Yunes Zorrillo, legislador priista, consideró que el dictamen quiebra la normalidad constitucional, atenta contra el principio de división de poderes, atenta contra los derechos y contra la seguridad social de los trabajadores al servicio del Poder Judicial de la Federación. En sentido contrario, Erasmo González Robledo de Morena señaló que el objetivo de la iniciativa es contribuir a la austeridad de los recursos públicos de México, mientras que Ignacio Mier Velasco, coordinador del grupo parlamentario del Partido Guinda, señaló a la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández de utilizar a los trabajadores del Poder Judicial de la Federación como escudo humano para defender los privilegios de las y los ministros. Desde la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha mentido. Mal hace su presidenta en intentar defender sus privilegios utilizando a los trabajadores del Poder Judicial como un escudo humano, acusó Mier. Las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han sido exhibidos como una élite del Poder Judicial con una serie de lujos que son cubiertos con recursos públicos a los que ahora los poderes legislativo y ejecutivo buscan poner fin con la extinción de 13 fideicomisos y un ajuste presupuestal en 2024 que permitiría un ahorro de 30,000 millones de pesos. De acuerdo con el manual que regula las remuneraciones de las personas servidoras públicas del Poder Judicial de la Federación, para el ejercicio fiscal 2023, cada una y cada uno de los ministros tiene un salario mensual neto de 206,948 pesos, además de un aguinaldo y una prima vacacional que asciende a 445,309, y un pago por riesgo anual de 416,754 pesos, sumado a una prima quincenal que se otorga por cada 5 años de servicios efectivos prestados en el gobierno federal, hasta llegar a 25 años. Las y los ministros también cuentan con un seguro de vida equivalente a 40 meses de sueldo básico, otro seguro de gastos médicos mayores para ellos, su esposa y sus hijos solteros menores de 25 años por un monto asegurado de al menos 1,050,182 pesos, que corresponden a 333 sumas mensuales. Ayuda de gastos funerarios por 35,000 pesos, un estímulo por antigüedad y un pago por defunción que será de 4 meses del último sueldo bruto tabular de la ministra o ministro fallecido, más quinquenios de acuerdo con lo establecido en el mismo manual. El Ejecutivo Federal ha exhibido otros gastos. La semana pasada, por ejemplo,
El presidente Cotton Head acusó que incluso se han usado recursos para cirugías plásticas. No obstante, no aportó mayores datos como sí ocurrió en mayo, cuando desde la conferencia se dio a conocer una serie de lujos que la Suprema Corte costea con recursos públicos. En esa ocasión, se reveló que cuentan con un fondo para comer en restaurantes de lujo por 753.690.24 pesos anuales. Presupuesto de 5.540.930 pesos mensuales para contratar personal. 2 vehículos blindados tipo Suburban, con valor acumulado de 6 millones de pesos que se renuevan cada 2 años. Apoyo para gasolina por 22,000 pesos mensuales, además de equipos de cómputos, iPad y celulares. Este martes, Dimna Gisela Morales González, oficial mayor de la Suprema Corte, confirmó que casi 400 millones de pesos están destinados para la alimentación de un poco más de 1.700 trabajadores, bajo el concepto de productos alimenticios para personas servidoras públicas superiores del Consejo de la Judicatura Federal. El medio, sin embargo, también reveló que la Suprema Corte gasta millones en torneos de boliche, fútbol, talleres de yoga, baile, servicio de estacionamientos, distintivos en plata y arrendamientos de vehículos para su personal. Mientras que para el próximo año han solicitado 2,000 millones de pesos para actividades deportivas, utensilios de cocina, alimentos, bonos, seguros de gastos médicos, telefonía, celular y gasolina. Una investigación de la periodista Guadalupe Fuentes, con base a la información reportada en la Plataforma Nacional de Transparencia, dio cuenta de que en este 2023, desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ejercieron 67 contratos por licitación o invitación a cuando menos 3 personas, y 248 vía adjudicación directa, es decir, sin un concurso de por medio. Luego de que los trabajadores del Poder Judicial de la Federación iniciaran movilizaciones para oponerse a la iniciativa, el presidente Cotton Head les pidió que no se dejaran manipular por la élite de altos mandos, magistrados y ministros. No es con ellos. Ellos no van a salir perjudicados en nada. Al contrario, ellos van a resultar beneficiados porque lo que se debe de buscar es bajarle el sueldo y sobre todo las canongias, los privilegios a los de arriba y subir el sueldo a los de abajo. Y eso es lo que están haciendo. Que no los engañen, es arriba. Eso es lo que propuso el Congreso. Quitarle los privilegios a los de arriba, no a los de abajo. No se les va a reducir el sueldo ni a quitarles las pensiones, puntualizó el presidente Cotton Head en su conferencia de prensa matutina. Que no los usen, que no los manipulen. Ellos mismos se dan cuenta porque trabajan ahí de la vida que se dan los ministros. Los de arriba, los magistrados, sus choferes, sus ayudantes, el pago de sus trabajadores domésticos, el pago para el mantenimiento de sus casas, sus comilonas, sus cirugías plásticas, viáticos, todos esos lujos. Los sueldos que en general son de 600 y 700 mil pesos mensuales para lo que ganan los trabajadores de base del Poder Judicial. ¿Qué van a estar defendiendo eso? Y también les digo que no le hace, no importa que quemen una piñata de AMLito, puntualizó al referirse en esto último a las movilizaciones de ayer en la Ciudad de México.